Tus Biblias en Romanos capítulo 3. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 3 en el versículo 27. Versículo 27. Se pueden revisar y hasta terminar el versículo 31. ¿Ok? Y vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos las últimas 3 semanas. Las últimas 3 semanas estábamos checando 6 versículos, desde el versículo 21 hasta el versículo 26 de este capítulo, pero lo dividimos en 3 partes. Digo, va a ser similar porque creo que también van a ser 3 partes. La verdad es que no estoy extremadamente seguro porque no sé qué tanto me va a tardar en cada parte, pero son unas partes bastante hermosas y son una consecuencia de lo que vino en esos 6 versículos. En esos 6 versículos, del versículo 21 al versículo 26, estábamos observando qué es lo que es la justificación por fe. Básicamente, qué es lo que significa ese término de que nosotros agarramos y abrazamos como personas, en este caso cristianas, reformadas, y por qué es tan grande este término, ¿no? Y la cosa con la que terminamos la vez pasada, que es lo que hace más grande este término, ¿saben qué? Voy a recalcar qué es lo que eran las otras dos. Pero lo primero que hacía grande este término era que tenemos un problema extremadamente grande, versículo 21 y versículo 22. ¿Sí? Versículo 21 nos dice, porque todos hemos caído de la gloria de Dios, porque no alcanzamos nosotros la gloria de Dios. Entonces hay un problema extremadamente grande. ¿Sí? Y ese problema se soluciona, versículo 22, con la justificación por fe. ¿Sí? Entonces la primera razón por la cual es tan grande la justificación es porque tenemos un problema extremadamente grande. Sin embargo, eso no es todo lo que dice. Meni, que se pueda. Gracias. El versículo 23 y el versículo 24 nos ilustran otra razón por la cual es extremadamente grande. Chequen lo que dice el versículo 23 y 24. Que eso es lo que estaba comenzando yo, me salté uno. El versículo 21 y 22 es la parte de porque se sostiene a través de la fe. Entonces, porque se sostiene a través de la fe, aparte de cualquier acción, es extremadamente grande esta revelación de la justificación por fe. ¿Sí? Segundo, versículo 23 y 24, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tercero, versículo 25 y 26, porque el único problema que vemos aquí no es solamente de los hombres, sino es acerca de Dios. Entonces, lo que terminamos viendo, que es lo que estaba diciendo ahorita, en el versículo 26, es el hecho de que Dios es hecho grande a través de esto. Dios pudo verse como injusto delante de los ojos de los hombres porque perdonó los pecados, porque no juzgó de forma inmediata, pero a través de la justificación por fe que ya estaba planeada desde antes de la fundación de todos los tiempos, Dios resulta ser un Dios que es justo y el que justifica, que es lo que dice el versículo 26, ¿no? Dios es justo y el que justifica. Y entonces a través de eso, Dios se convierte delante de nuestros ojos en un Dios extremadamente grande, ¿sí? Y es el contexto en el cual comenzamos nosotros ahorita. Y entonces ahorita lo que vemos es cuáles son las consecuencias, cómo es que redunda esto en varias aplicaciones para nuestras vidas, ¿sí? Y tenemos 3 principales en estos 6 versículos. 3 principales que vamos a estar desglosando en cada uno de estos días, ¿sí? Y quiero que las vean antes de que comencemos con la primera. La primera es a través de cada una de estas, es a través de preguntas. Entonces, son 3 preguntas que está realizando Pablo, ¿sí? Aparte de eso, las complementa luego con otra pregunta más, pero son una pregunta general, y luego da la respuesta, ¿sí? Y son 3 cosas. Chequen, versículo 27. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿dónde queda, pues, la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el exaltarse a uno mismo? Respuesta, queda excluida. No existe la jactancia. Nadie puede levantarse a sí mismo. Esa es la primera cosa. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. Segunda cosa, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Respuesta, no, no es Dios de los judíos. O sea, primera implicación, versículo 27 y 28, nadie puede levantarse. Versículo 29 y 22, segunda implicación, Dios es Dios de todos. Se ve a Dios como quien es, como un Dios que es un Dios que está disponible para todas las personas, ¿no? Que quiere tener una relación con todas las personas. Y tercera implicación, versículo 31. Luego, pues, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Queda invalidada la ley? No. Respuesta, no. Queda confirmada o queda acentuada, queda firme la ley, ¿sí? Se puede hacer esta ley a través de la fe. Entonces, esas son las 3 cosas. Y si notan, no son extremadamente difíciles, porque las vamos a decir en un par de minutos.
Sin embargo, nuestra idea cuando es esta parte de predicación no es solamente nosotros estar viendo cuál es la respuesta y ya, sino intentar que esta respuesta llegue dentro de nuestros corazones, ¿no? Un mensaje que hemos escuchado cientos de veces y lo vamos a seguir realizando toda nuestra vida. Entonces, aparte de eso, porque observamos todas las implicaciones que surgen de eso, pues vamos a comenzar con la primera. Y la primera es, entonces, ¿por qué habla Dios acerca de la jactancia? ¿Qué tiene importancia la jactancia? Es importante la jactancia, ¿sí? Entonces, tenemos que preguntar, de repente Pablo salta con una pregunta y dice, ¿dónde pues queda la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces, la idea de esto, darles 3 razones por las cuales es tan importante que veamos la jactancia. Que no sea un tema que sea periférico para nosotros, sino que nosotros lo traigamos al centro y analicemos nuestros corazones y veamos si nosotros tenemos dentro de nuestros corazones jactancia. ¿Sí? Jactancia, que es básicamente esta idea de alzarnos nosotros arriba de todo lo demás, por alguna habilidad, por alguna cosa propia, nosotros estarnos alabando o regocijándonos, ¿sí? O alardeando. Todas estas son connotaciones de jactancia. Les voy a repetir, es alardear, es regocijarse, o sea, llenarse de gozo, pero por una habilidad propia o por algo que pertenece a nosotros, ¿sí? Esa es la idea de jactancia. Yo me estoy levantando por algo que proviene de parte mía, ¿sí? Y la primera razón por la cual es extremadamente importante que veamos la jactancia es porque el orgullo, o la jactancia, pero voy a cambiar la palabra por orgullo para que sea más sencillo. El orgullo es el mayor problema de toda la raza humana. Es el mayor problema. Y vamos a estar analizando un pequeño resumen de lo que hemos estado observando en Romanos para poder ver que esto es en verdad un problema, ¿sí? Si después ustedes vayan a Romanos capítulo 1 y quédense ahí mientras continúo diciendo esto, pero quédense en Romanos capítulo 1, ¿sí? La idea de este punto, el orgullo es el mayor problema de la raza humana, significa que literalmente esta jactancia de la cual nos está hablando acerca en el versículo 27 es una condición que está habiendo en el corazón de los hombres, en su corazón, en su forma interna, que nos está alejando de Dios, ¿sí? Y esta condición interna, que se llama orgullo, se está presentando de forma externa en esto que se llama jactancia. Porque yo tengo orgullo dentro de mi corazón, yo me presento delante de ustedes y entonces me alabo a mí mismo. Yo alardeo de mis habilidades. Yo ando hablando arriba de otros y diciendo yo soy aquel que está logrando esto, ¿no? Esa es la idea. Por eso es que orgullo nos puede servir para poder estar hablando acerca de esta palabra, cuando hacemos referencia a algo interno, ¿sí? Y entonces, este orgullo está volviéndose una causa fundamental por la cual se están alejando las personas de Dios. Chequen Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? ¿Dónde está ahí la jactancia? ¿Dónde está ahí el orgullo? Ahí, si les acabo de decir, yo estoy diciendo cuando tengo un orgullo dentro de mi corazón y lo expreso de forma externa, yo estoy arriba de otros. Chequen aquí arriba de qué estamos colocándonos. Aquí dice, la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra todas las personas, porque todas las personas están colocándose a sí mismas arriba de la verdad. No están defendiendo la verdad, más bien están buscándose ellos colocar arriba. Entonces dice ellos que detienen con injusticia la verdad. Esta parte de tener, cuando estábamos observándolo en Romanos capítulo 1, vimos literalmente significa esta idea de estar empujando hacia abajo, ¿sí? Y entonces estamos poniéndonos nosotros arriba de esa verdad y la estamos empujando hacia abajo, comprimiendo dentro de nuestro ser para que esté más bien viéndose yo que la verdad, ¿sí? Esa es la idea que está sucediendo aquí. Ahora, sin embargo, noten que no es cualquier verdad. La verdad de lo que nos está hablando aquí está haciendo referencia a una que está en el versículo 21. Chequen el versículo 21. ¿Cuál es la verdad que se está deteniendo? ¿Cuál es la verdad de arriba de la cual nos estamos alzando nosotros? Dice, pues habiendo conocido a Dios, es la verdad, ellos conocieron a Dios o nosotros conocemos a Dios, ¿sí? ¿Cuál es la verdad entonces?
es Dios. Dios es aquel a quien nosotros estamos suprimiendo con orgullo. Dios es aquel a quien, sobre quien nos estamos levantando nosotros cuando nos jactamos, ¿sí? De modo que nosotros actuamos en relación a nosotros y no en relación a Dios. ¿Cómo es que tendríamos que actuar en relación a Dios? Sigan leyendo el versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, la reacción natural que tendría que suceder cuando nosotros conocemos a Dios debería ser glorificar a Dios. Pero como nosotros suprimimos a la verdad de Dios y nos colocamos arriba nosotros, no glorificamos a Dios, ¿sí? Aquello que surge entonces de esto, si notan con esta palabra, nos dice, cuando tú te jactas, cuando tú eres orgulloso, tú glorificas, pero no glorificas a Dios, ¿sí? Voy a hacer una pequeña pausa más para también tener bien definidos qué significa glorificar. Y lo que significa glorificar es una idea de honor, dar honor, dar honor, aceptar esplendor, dar honor, aceptar esplendor. O actuar de acuerdo al valor, ¿sí? O sea, conociendo una verdad de Dios, tiene que haber a fuerzas una respuesta. Y si esta realidad en verdad existe, a fuerzas se le da honor a Dios, porque es un honor merecido. A fuerzas se reconoce el esplendor de Dios, el esplendor que está surgiendo afuera de él, ¿sí? Se reconoce y yo reacciono de forma apropiada a eso. O la tercera definición que di, actúo de acuerdo al valor que tiene Dios. Y entonces voy yo y entrego mi vida a Dios y estoy diciéndome, yo no soy nada en comparación a ti, Dios. Dios todo proviene de parte de ti, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo es que esta palabra glorificar ataca el orgullo, porque el orgullo lo que dice es básicamente nadie más merece adoración y nadie más merece gratitud, ¿sí? El hecho de que alguien merezca adoración y el hecho de que alguien merezca gratitud, adoración significaría él está arriba de mí, gratitud significaría yo no tengo las cosas porque yo las hago, las tengo porque alguien más me las está entregando, ¿sí? Entonces ataca el orgullo porque para poder yo estar realizando esta glorificación, realizar levantar en alto a Dios en el lugar en el cual Él está, yo tengo que ver que está arriba de mí y tengo que agradecer todas las cosas que Él me está entregando a mí, ¿sí? Y nosotros entonces no queremos, como orgullosos, no queremos admirar a alguien más por sobre nosotros. Y como orgullosos no queremos depender de alguien más por sobre nosotros, menos de la misericordia de Dios, porque ahí es depender de aquel que nos... Pero luego no me doy cuenta. ¿Cómo están, amigos? Voy a continuar. Ya creo que ya regresó a internet, ¿no? Ya volvió. Ok. Confirmo entonces. Sí, ya. Entonces, ataca mi orgullo, sobre todo porque estamos hablando acerca de la misericordia de Dios. Entonces, esta misericordia Él no tiene ninguna razón por la cual entregarme nada, misericordia y gracia. Él no tiene ninguna razón por la cual entregarme nada y Él lo está realizando porque Él ve criaturas indefensas que no tienen absolutamente nada, que dependen de forma completa acerca de Él. Y entonces Él entrega de un corazón enorme a personas que no tienen absolutamente nada, ¿sí? Esa es la implicación de la misericordia y de la gracia. La implicación es, ellos merecen algo contrario a lo que yo estoy entregando. Entonces, es un depender que literalmente tiene que romper el orgullo de las personas, tiene que estar rompiendo esta idea de levantarse y exaltarse a uno mismo, ¿sí? Chequen entonces, sin embargo, ¿cuál es la reacción que tienen las personas? Y esto nos incluye a nosotros, nada más para que no pierdan de vista eso. Todos nosotros, antes de llegar a formar parte de la familia de Dios y antes de estar nosotros unidos al cuerpo de Cristo, todos nosotros formábamos parte de este grupo del versículo 18, que tenía la ira de Dios, que estaba actuando en rebeldía en contra de Dios y estaba actuando de forma orgullosa. Y eso lo podemos comprobar cuando vemos nuestras vidas. En sus vidas, antes de conocer a Dios, se dedicaban a ustedes mismos, se dedicaban a cualquier placer que tenían, se dedicaban a cualquier cosa que no les fuese a afectar mal, ¿sí? Aún si había cosas que detenían de sus vidas, ejemplo, no robar, no fornicar, no estar nosotros realizando acciones, no las realizamos porque si las realizábamos íbamos a hacer mal contra nosotros mismos, ¿sí? No era porque estuviese algún poder sobre nosotros, era porque así yo me puedo escapar de
estar en la cárcel, de ser juzgado, de escapar de no tener amigos, escapar de no estar llenando todas las demás cosas que yo quiero llenar para mí, ¿no? Entonces esa idea, eran dioses dentro de sus vidas y yo era Dios dentro de mi vida. Sin embargo, no estábamos glorificando a Dios y esa es la verdad que teníamos todos delante de nosotros. Y entonces la reacción que sucedía dentro de nuestros corazones la describe el versículo 22. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Esa es la reacción. Todas las personas orgullosas, entonces levantamos nuestra sabiduría, levantamos nuestro conocimiento y nos hacemos necios, en verdad, mientras intercambiamos a Dios. ¿Sí? Chequen el versículo 25, va muy unido a esto y nos muestra otras facetas de lo que está pasando aquí. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, ¿qué agrega esto? Ya dijimos, cambiamos la verdad, ya dijimos esa parte, pero ¿qué agrega esto? Agrega la parte de que veamos que honramos, que es otra forma de decir alabamos, es otra forma de decir glorificamos y damos culto a las criaturas. Y entonces, podemos adorar cosas. Y la habilidad para adorar no se pierde en un ser humano, ¿sí? A pesar de la corrupción, sigue queriendo adorar a Dios o de forma literal, reconocer a Dios. ¿Sí? Dios los entregó a una mente depravada. ¿Sí? Entonces agrega este versículo. ¿Qué implica eso? Implica, ¿estamos rechazando a Dios o estamos redefiniendo a Dios? ¿Sí? En ambas no se reconoce a Dios. Si ustedes piensan en una imagen, por ejemplo, un niño y la forma en la que se comporta con padre y madre cuando uno de los dos no le deja hacer lo que quiere, ¿no? Que nosotros sabemos bien, si un niño va y está delante de su madre y su madre le dice, y está, ok, va, entonces está diciendo, dos niños, otra vez, ok, dos niños, está el padre y la madre va y le dice al niño no puede salir a jugar, cuando le pide permiso el niño va y decide no hacerle caso a su madre y entonces va con el padre y le dice al padre, ¿puedo salir a jugar? Que le dice, papá, mejor puedo salir a jugar, y si le dice que sí, entonces el niño va y sale a jugar. Ok, ahora quiero que noten, en base a ese ejemplo, que sucedieron dos cosas, ¿sí? Sucedieron dos cosas. Primeramente, cuando el niño va y le pregunta a la madre y la madre le dice, no puedes salir a jugar, el niño rechaza a la madre, ¿sí? El niño rechaza, en este sentido, rechaza a la madre porque decide no hacer caso a lo que le está diciendo y va y pregunta con otra persona, ¿sí? Ahora, sin embargo, ahí sucede otra acción, entonces. Cuando va y pregunta a otra persona, lo que hace el niño no solamente es rechazar, sino que él va y redefine, entonces, la autoridad que existe aquí. Entonces, dos situaciones están sucediendo dentro de nuestros corazones. Uno, estamos rechazando nosotros a Dios, ¿sí? Podemos realizarlo nosotros como idólatras, podemos nosotros irnos simplemente rebeldes hacia el mundo, como cualquier persona que no es creyente y que está fuera de una iglesia, ¿sí? Pero también puede suceder otra cosa, y eso es lo que quiero que vean también aquí. O sea, la otra cosa que puede suceder con este orgullo y con esta forma de vernos a nosotros mismos es que no solamente rechazamos a Dios, sino que lo redefinimos. Y entonces podemos nosotros incluso estar diciendo creer en el Dios verdadero, pero estarlo definiendo de acuerdo a nuestros conceptos. Conceptos que eleven quién soy yo arriba de todos los demás. Y ese es un peligro que surge muchísimo y por eso lo acentúo dentro de la iglesia, porque es algo que estamos tentados todos nosotros en todo tiempo. Y hay iglesias que realmente desarrollan sus ministerios en relación a hombres, ¿sí? ¿A qué es lo que tú vas a conseguir a partir de eso? ¿A qué es lo que Dios va a entregarte a ti? ¿Cómo es que Dios te ama tanto a ti, pero Dios no se observa a sí mismo? Tú no tienes que observar a Dios, solamente tienes que estar observando la forma en la que Dios va a bendecir tu vida, que es la parte que es bien importante que nos demos cuenta que no es así la forma en la que está la palabra. La palabra va y pone principalmente y siempre es el protagonista, Dios, desde la primera página hasta la última página, ¿sí? El hombre no sale en la primera página, pero surge esta idea de nosotros de que el hombre es el punto principal de todo esto, ¿sí? Entonces tenemos que alejarnos nosotros de este tipo de pensamientos y estar viendo que
Estos pensamientos surgen por ser insolentes, por ser arrogantes, o, en otras palabras, por estarnos exaltando nosotros arriba de todos los demás. La palabra que estamos viendo, que es el hecho de nosotros ser jactanciosos, el hecho del versículo que estamos, versículo 27, el hecho de estamos nosotros poniendo la jactancia como algo principal dentro de nuestras vidas, ¿sí? Chequen la forma en la que continúa este pensamiento, versículo 2:3, capítulo 2, versículo 3, y por eso es que ponía este ejemplo. En el capítulo 2:3, lo que realiza es que dice, no solamente son las personas que son gentiles, en este caso los que no tienen una religión que sea de parte de Dios, los que no tienen la palabra de Dios, los que realizan esto, que es lo que acabo de decir, sino que también lo realizan aquellos que dicen creer en Dios. Versículo 2:3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, ¿sí? Está diciendo, es una persona que está consciente de quién es Dios y está diciendo, yo voy a escapar de su juicio porque yo estoy actuando de cierta forma. O el versículo 2:17, chequen el versículo 17. Versículo 17. Aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Tú te apoyas en la ley. Aquí no está hablando específicamente de un grupo, ¿no? Específicamente está hablando acerca de los judíos y dice, ellos tienen la ley. Ellos tienen un nombre que proviene de parte de Dios. Tú te glorías en Dios, dice el versículo 17. Ellos están conscientes de Dios. Y transportamos eso al momento de ahorita. Vamos a estar hablando acerca de la forma en la que nos sentimos nosotros. De esta misma forma, acerca de nuestro nombre. Tú tienes sobrenombre de cristiano. Tú te apoyas en las escrituras. Tú te glorías en Dios, ¿no? Pero si no estás haciéndolo de forma apropiada y tienes una forma de verte a ti mismo, que te jactas, que te exaltas, ¿sí? Entonces estás rompiendo por completo la gracia de Dios y estás perdiendo de vista a Dios y no vas a escapar entonces del juicio de Dios. Chequen el versículo 3:9. Perdón, 3:18. Versículo 3:18, ¿ok? Porque de repente lo que surge es entonces, Pablo dice en el versículo 3:9, no vaya en ese, pero el versículo 3:9 comienza una sección en la cual Pablo dice, entonces ya vemos que todos están perdidos, tanto judíos como gentiles, todas las personas son pecadores y están debajo de la ira de Dios, ¿sí? Ese es el punto. Y en el versículo 3, entonces, 18, chequen lo que dice, versículo 3:18, ¿cómo se definen estas personas? Regresamos a nuestro tema de la jactancia. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, ellos pueden observar a Dios, pero no lo observan como un Dios del cual ellos puedan tener temor, ¿sí? Ellos pueden no estar observando sus caminos y estar definiéndolos como buenos, y entonces pierden el temor, piensan, estoy yo realizando mi vida de la forma correcta, no tengo absolutamente nada yo que estar temiendo, y nunca voy a tener nada que temer, menos Dios, porque Dios me ama, porque yo estoy seguro en la forma en la que he actuado, porque soy bueno, porque yo estoy seguro de que Él es un tipo de juez que va a aceptarme a mí, ¿sí? Y entonces vemos una primera razón por la cual es importante hablar de la jactancia. ¿Cuál es la primera razón entonces? La primera razón, dije al inicio, es que el orgullo o esta jactancia es el mayor problema de la raza humana. Nos separa de Dios, ¿sí? Nos hace observar a Dios de forma inapropiada y nos deja finalmente a nosotros. Si continuamos en esta jactancia, si continuamos en esta idea de nosotros mismos, nos deja a nosotros responsables delante de Dios. O chequen lo que dice el capítulo 3, versículo 19. Dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero esta es la parte que quiero que se queden, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. O sea, somos responsables delante de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros, porque estamos bien conscientes de cómo es que nos colocamos a nosotros mismos, ¿sí? Aun si lo queremos nosotros negar. Esa es una primera razón por la cual tenemos que observar la jactancia. No es un tema externo, no es un tema que esté en la superficie del cristianismo, es un tema que está en el centro, porque es lo que evita que nosotros veamos a Dios de forma correcta, ¿sí? Segunda razón por la cual es importante observar la jactancia. Chequen la segunda razón. La segunda razón se ve en el contexto del capítulo 3, en el contexto de nuestros versículos, ¿sí? La segunda razón, entonces, surge como
Dios logró nuestra salvación. Dios logró nuestra salvación sin nuestra ayuda. Esa es la segunda razón. Dios logró nuestra salvación sin nuestra ayuda. ¿Sí? Ok, chequen lo que dice el versículo 26. Justo antes de que comencemos con nuestra sección, dice: Dios realizó esto, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Sí? Está diciendo, Dios realizó el enviar a su Hijo, el estar enviando a la que sufra, a que muera, para que al momento en el cual Jesucristo sufre y muere, Él manifiesta su justicia. ¿Sí? Manifiesta en dos formas su justicia. Manifiesta una justicia en el sentido de que Él no es aquel que está dejando pasar los pecados, no es aquel que está siendo injusto con su santidad, ¿sí? Sino que Él va y juzga de forma apropiada los pecados. Y la segunda cosa que realiza con esto es, no solamente se convierte Él en el juez justo, sino también se convierte en aquel que justifica. Y entonces Él se convierte en un Dios extremadamente grande y bueno, que está realizando absolutamente todas las partes de la salvación para las personas. Y entonces lo que nos está haciendo referencia con esto es que la cosa que soluciona el hecho de que nosotros, que somos orgullosos pecadores, que somos personas que están alejadas de Dios y que tienen este enojo de parte de Dios, es que Dios mismo realiza un decreto antes de la fundación de todas las cosas, ¿sí? Antes de que todos estos pecados sean cometidos, de Él salvar a las personas, de Él iniciar esta idea de yo voy a estar creando todo de modo que yo pueda estar enviando a mi Hijo, ¿sí? Y entonces esto nos está hablando primeramente de algo que es eterno, por esta misma idea. Antes de la fundación de todas las cosas, Él dice, yo voy a realizar este plan, ¿sí? Y no solamente eso, sino que cuando llega el tiempo apropiado, porque nos dice el versículo 26, chequen, a fin de manifestar en este tiempo, hay un tiempo histórico, real, ¿sí? En el cual se envía a su Hijo Jesucristo, se envía, sufre y muere por los pecados, ¿sí? Y después de eso provee Él nuestra fe, Efesios capítulo 2, versículo 8, provee nuestra fe para que nosotros lleguemos a formar parte de su familia, ¿sí? Y entonces todas las partes, desde el hecho de que Él está planeándolo antes de la fundación del mundo, el hecho de que Jesucristo muere por nosotros, el hecho de que Él entrega su espíritu para que nosotros tengamos una fe en Él, ¿sí? Y seamos después de eso restaurados, y luego cuando terminen los tiempos y después de que nosotros muramos, seamos glorificados nosotros, esas cuatro partes las está observando Dios, ¿sí? Las está realizando Dios, me refiero con eso, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que está realizando todo? Está realizando Dios, ¿sí? ¿Qué consigue esto entonces? Consigue al menos cuatro cosas. Esta muerte de Jesucristo, ¿sí? Consigue cuatro cosas que están dentro de esos versículos pasados que vimos, ¿sí? Cuatro cosas que se consiguen con la muerte de Jesucristo. Primeramente, uno, se mantiene la gloria de Dios. Se mantiene la gloria de Dios, porque Dios no es aquel que deja pasar los pecados y que ignora su propia gloria, sino que Dios es amoroso de su propia gloria, ¿sí? Y Él abraza esa gloria y Él la mantiene. Y a través de esta muerte de Jesucristo, Él mantiene su gloria, ¿sí? ¿Qué más logra? Dos, paga su ira, ¿sí? Su ira es apagada por el hecho de que Jesucristo muere por los pecados de todas las personas, de modo que todos estos pecados son castigados de forma apropiada a través de su ira, y entonces su ira ya ha sido pagada, ya ha sido llenada, ya ha sido apaciguada, ¿sí? Todas estas ideas de desaparece esa ira, ¿sí? Porque Jesucristo la toma en sí mismo. Tres, también paga el rescate, ¿sí? Que es lo que nos está hablando también aquí en el versículo 25-26, ¿sí? De modo que Él, lo que me refiero con esta paga de rescate es, nos compra a nosotros de pertenecerle al pecado para que nosotros ya no le pertenezcamos, el pecado ya no tengamos la culpa del pecado, y entonces nosotros estemos libres para nosotros seguir la justicia y seguir las cosas que son buenas y estar buscando nosotros a Dios. Y entonces nos libera a nosotros de esta esclavitud y de este gobernante que teníamos arriba de nosotros, que era Satanás, ¿sí? Y cuatro, demuestra su justicia.
demuestra su justicia de forma perfecta porque actúa de forma acorde con su voluntad, ¿sí? Eso es lo que hace Jesucristo. Es lo que hace la cruz de Jesucristo. Y todo esto, si notan, sucede fuera de nosotros. Nada sucede por una decisión que nosotros tomemos, sino todo sucede en relación a la decisión y el decreto de Dios, a la acción de Jesucristo y al poder del Espíritu Santo que nos trae a nosotros a formar parte de su familia, ¿sí? Y eso es lo que se conoce aquí. Esto es lo que se conoce como la justificación, ¿sí? Es la justificación sostenida por las acciones de Dios, ¿sí? La justificación en la cual nosotros, entonces, versículo 24, chequen lo que dice el versículo 24 del capítulo 3, versículo 24, dice, entonces, siendo justificados nosotros gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? Nos dice, justificados gratuitamente, que significa es un don, es un regalo, es dado sin precio, si recuerdan esa vez que hablamos, es dado sin precio, gratuitamente, por su gracia, por algo que no merecíamos, pero se nos fue entregado a nosotros cuando merecíamos exactamente lo contrario, mediante la acción de Cristo Jesús, mediante la redención que se realizó en Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesucristo va y realiza esto, libera una avalancha de gracia para cada uno de nosotros, ¿sí? Que puede ser tomada y puede ser recibida, pero solamente puede ser recibida cuando nosotros actuamos en esta idea de Dios, tú eres el que realiza todas las cosas y yo no las realicé, las realizaste tú, ¿sí? Esta idea. Ahora, eso nos lleva a nuestro tercer punto. La tercera razón por la cual es importante es esto es por el medio con el cual nosotros nos beneficiamos de esta gracia, ¿sí? Y el tercero entonces es, nos beneficiamos de la salvación por la fe. Por la fe. Por la fe, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros decimos, esta salvación se logró completamente, versículo, capítulo, que diga punto número 2 que dije, Dios logró nuestra salvación sin nuestra ayuda. Si nosotros decimos, esta salvación se logró completamente por la acción de Dios y sin nuestra ayuda, ¿cuál es la forma en la cual nosotros entramos en esto? Eliminando esa jactancia, eliminando ese orgullo, ¿sí? Que cuando desaparece ese orgullo por la acción de Dios y nosotros nos acercamos y decimos, ok, entonces yo me entrego a ti por completo y yo digo, tú eres el que realizó todo, eso es lo que conocemos nosotros como fe. Esa es fe, ¿sí? Fe no es una acción, fe no son obras, fe es esta idea de tú eres el que realizó absolutamente todo, ¿sí? Y yo estoy admitiendo eso delante de ti, ¿ok? Entonces, voy a repetir las razones, ¿no? La primera razón por la cual es extremadamente importante que veamos nosotros la jactancia, que veamos nosotros el orgullo, es porque ese es el mayor problema de todos los hombres, porque elimina la relación con Dios al nosotros colocarnos arriba de Dios, ¿sí? Segunda razón, la segunda razón por la cual es importante es porque Dios logró nuestra salvación y entonces esta jactancia se convierte en un enemigo de estar observando a Dios como aquel que nos salva. Se convierte en un enemigo de nosotros recibir esta salvación de parte de Dios, ¿sí? Entonces, uno, porque me hace a mí verme arriba de Dios. Dos, porque no me permite recibir la salvación y la ayuda de parte de Dios, que es una acción externa, ¿sí? Y tres, porque literalmente el medio para nosotros llegar a obtener esta salvación es que no existe esa jactancia, sino que exista fe, ¿sí? Si no existe la jactancia y existe fe, entonces tenemos a personas que son salvadas. Esa es la idea, ¿sí? Entonces leemos ahora sí el versículo 27 y checamos cuál es la línea de pensamiento que está llevando Pablo, ¿ok? En esto, chequen capítulo 3, versículo 27 y hasta el versículo 28. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sí? Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí la primera parte? Nos está diciendo en el versículo 27 esta idea de lo que sucede entonces es desaparece la jactancia. ¿Dónde queda la jactancia? Desaparece, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley significa literalmente? ¿Por cuál principio? ¿Sí?
Esta parte de ley está haciendo referencia a un principio. Está haciendo referencia a por cuál mandamiento de parte de Dios, básicamente. ¿Sí? Lo que está sucediendo aquí, y esta parte ya no la tengo dentro de puntos, porque si yo soy bien honesto, está bien difícil separar esta parte en puntos, pero voy a continuar exponiendo según lo que dicen los versículos, esta idea de, en los principios, las demandas de parte de Dios tienen un propósito. Y si nosotros pensásemos como judíos de este tiempo, judíos que estaban analizando la ley como un principio de parte de Dios para poder ellos ser salvados a través de sus obras, entonces ellos estarían pensando, el hecho de que Dios colocase la ley, que colocase el principio de la ley, ¿sí? El principio de las obras, como nos dice aquí la segunda pregunta, la tercera pregunta, perdón, por la de las obras, ¿por cuál ley? Por la de las obras. Si Dios coloca que la salvación es a través de las obras, Dios está colocando que la salvación es a través de un medio con el cual se consigue jactancia, se consigue orgullo, porque yo cumplo las obras y no las cumple alguien más, ¿sí? Es la idea. O podemos irnos al capítulo 4, versículo 2, chequen lo que dice el capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, sino para consigo mismo. Esa es la idea. Si Abraham realizó esta salvación a través de la ley, a través de las obras, en este caso, entonces él podría gloriarse, pero no se estaría gloriando de Dios. Entonces lo que nos dice la pregunta es, ¿qué ley elimina la jactancia? ¿Qué principio de parte de Dios elimina la jactancia? No es el principio de las obras, es el principio de la fe. Un principio de la fe que estaba siendo testificado a través de estas obras, a través de la ley, ¿sí? Que después va a hacerse claro en el versículo 31. Pero por eso ahorita no me meto en esa parte. Pero esta idea, entonces, la ley, lo resumo, la ley de las obras y la ley de la fe, ambas provienen de parte de Dios, ¿sí? Pero Dios no envía solamente una y luego envía la otra, de modo que en un momento fuese salvación a través de la ley y en otro fuese a través de las obras, ¿sí? A través de la fe, perdón. Sino que Dios envía estas dos leyes de forma conjunta. Esta ley de las obras la envía a través de la ley mosaica y esta ley de la fe la envía a través de la ley mosaica. Esta ley de las obras para mostrar nuestra necesidad de dependencia de Dios y esta ley de la fe, siguen pensando, principio de la fe, mandamiento de la fe de parte de Dios, para que nosotros dependamos de forma completa en Dios a partir de que observamos estas obras, ¿sí? Y entonces, si pensamos nosotros en la ley del Torah y pensamos en el resto de las escrituras y pensamos, esta fe estaba contenida dentro de esto y vamos a buscarla, la encontramos, ¿sí? Y nos damos cuenta entonces, la salvación siempre ha sido a través de la fe, ¿sí? Siempre ha sido a través de esta idea, nunca ha sido a través de esta ley. De modo que el mandamiento de parte de Dios es el que quita el hecho de que una persona esté gloriándose en sus obras, ¿sí? Entonces dice, versículo 28, su conclusión de parte de Pablo, su conclusión, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, ¿sí? Esa es la conclusión de Pablo. Aparte de las obras de la ley, las personas pueden ser justificadas, pero solamente a través de la fe, porque la fe elimina la jactancia, ¿sí? Ok, les digo entonces, bien sencillito, pero vale la pena estar observando todas estas ideas para que queden dentro de nuestros corazones, ¿sí? Que en verdad nosotros veamos, nuestro corazón es un corazón corrupto que está queriendo alejarse de parte de Dios que diga, está queriendo hacerse a sí mismo arriba de la verdad de Dios, que no acepta la verdad de Dios. Nuestro corazón es un corazón como hombres naturales que está queriendo rechazar la verdad de Dios y adorar criaturas, que está queriendo él colocarse arriba y no ve el juicio de Dios de forma clara, ¿sí? Pero si existe fe dentro de nuestros corazones, una fe que crea Dios, que eso vamos a verlo después, pero una fe que crea Dios, entonces va a haber una eliminación de toda esta naturaleza corrompida, ¿sí? Va a haber una eliminación de modo que nosotros veamos, yo no me puedo sostener sobre mí mismo, sino que tengo que sostenerme solamente sobre las acciones de Jesucristo dentro de la cruz, ¿sí? Entonces, para terminar eso, quiero que vean un pequeño resumen que está hablando acerca de nuestra salvación.
En la carta a los... Caray, olvidé cuál era. Dame 2 segundos. En la carta a los Colosenses, si no me falla. La epístola a los Colosenses. Chequemos solamente el versículo 1 y versículo 2, ¿ok? Chequen la forma en la que aparece. Más específicamente es el 2, pero para que no entremos de forma abrupta, leemos el 1. Dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Dame un segundo, ya me acordé cuál era. Era Primera de Pedro. Me confundí de forma grande. Era Primera de Pedro, está después de Santiago. Y ese es el versículo 1 y el versículo 2. Misma idea. Ok, está. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Ok, es Pedro, está enviando un mensaje a personas que están en Asia Menor. Ok, pero ahora quiero que chequen este versículo 2. Chequen el versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento y elección de Dios antes de la fundación de todos los tiempos, ¿sí? Dice, Padre, Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Les quiero explicar brevemente qué es lo que está sucediendo en estos versículos. ¿Pero qué capítulo de Primera de Pedro? Capítulo 1, versículo 2. Ya, gracias. Capítulo 1, versículo 2. Lo que está sucediendo es que Pedro está alabando el actuar de Jesucristo, el actuar del Dios Padre y el actuar del Dios Espíritu Santo, ¿sí? Entonces está alabando las acciones del actuar de la Trinidad. Está diciendo, esta Trinidad estuvo trabajando de forma conjunta para realizar algo. ¿Qué cosa? Nuestra elección. Versículo 2 dice, elegidos. Aquellos que forman parte de la iglesia son aquellos que son los elegidos, pero ellos no son elegidos de su parte, sino son elegidos por el preconocimiento y por la elección de Dios antes de la fundación de todos los tiempos, Dios Padre. Son elegidos a través de la santificación del Espíritu Santo, que lo que realiza aquí el Espíritu Santo es, Él aparta toda iniquidad, toda maldad dentro de nosotros para que desaparezca por un momento, de modo que nosotros seamos obedientes. Y esta obediencia y este ser rociados de la sangre nos está hablando acerca del momento de nuestra conversión. Y entonces cuando nosotros llegamos a escuchar del Evangelio y nosotros somos de aquellos que son elegidos antes de la fundación de los tiempos y aquellos que son santificados por el Espíritu, de modo que en ese momento no esté nuestro pecado delante de nosotros. Nosotros escuchamos entonces de modo que podemos ser obedientes a Dios, que podemos reaccionar y decir, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero que tú seas mi Padre, yo quiero que tú seas mi amigo, yo quiero que tú me aceptes a mí. Y entonces somos rociados con la sangre de Jesucristo y limpiados y separados. Y esta acción entonces es una acción que no está proviniendo de parte de nosotros, ni siendo realizada con el medio que seamos nosotros, ni en la acción que sea nuestra acción de nosotros de salvarnos, sino es la acción de Jesucristo en la cruz a través del medio del Espíritu Santo, por la elección de Dios antes de la fundación de todos los tiempos. ¿Sí? ¿Notan entonces? Esto elimina nuestro orgullo y por eso predicamos nosotros este mensaje, este evangelio a todas las personas, de modo que ese orgullo desaparezca dentro de ellos y ellos puedan aceptar a Jesucristo y rendir sus vidas, todo proveniente de esta misma acción de Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que pensar nosotros y esa es nuestra idea cada día. ¿Cómo aplicamos este texto a nuestras vidas? Nosotros pensamos entonces, ¿cuál es la forma en la que yo estoy viviendo hoy en día? Si estoy viviendo yo a través de un sostenerme dentro de mí, o si yo estoy realmente admitiendo Dios es el que está realizando todas las cosas. Y tenemos un corazón cambiado que en verdad dice, Dios está realizando todas las cosas. Así yo me rindo en, ok, estos logros no son míos, estos logros te pertenecen a ti. O estas dificultades, estas cosas pesadas que yo estoy pasando, no las voy a ver como si fuese algo que yo tengo que afrontar en mis propias fuerzas, las voy a afrontar contigo. O aún más allá, estas dificultades que están surgiendo dentro de mi vida y estas cosas que están pesándome,
dentro de mi vida no son solamente entonces algo en lo cual yo tenga que estar diciendo es algo al azar, sino es algo que está sosteniendo Dios para nuestro bien y yo confío en Dios de forma completa. ¿Ok? Entonces vamos a pensar en esta idea y eliminar todo tipo de orgullo que tengamos en nuestro ser el día de hoy. Vamos a orar. Vas. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje, porque nos ayuda a saber que el orgullo y la jactancia es lo peor que puede haber en nosotros, Señor. No queremos adorarnos más a nosotros que a ti. Queremos que tú seas nuestro Señor, que tú seas el centro de nuestra vida y que solamente estemos pensando en que no, nada es por nosotros, Señor. Nada es algo que nosotros nos merezcamos, sino todo nos los has dado, Señor. La salvación nos las has dado porque a ti te plació así, Señor, porque verdaderamente la necesitábamos y pues tú nos las has dado como un regalo, Señor, y te lo agradecemos verdaderamente. Te pedimos porque bendigas cada familia, Señor, cada persona que está aquí, Señor, conectada, que estamos aquí presencialmente. Cuídanos, ayúdanos a mantener este mensaje en nuestras mentes, que seamos edificados, que esto nos confronte cuando estemos haciendo memoria de esto, Señor. Y bueno, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.